Buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar la hora de consultas académicas. Vamos a estar atentos a las consultas de los estudiantes y mientras tanto podemos ir resolviendo las preguntas, los ejercicios de esta semana. Así que voy a compartir acá el archivo de la semana 14, ¿no? Mm, Bien, entonces, a ver, empezamos a resolver. Ujú. Bueno, en esta semana los temas se enfocan en el posmodernismo, ¿no? Para hablar de dos autores importantes, ¿no? Que es José María Guren y Abraham Valdelomar, ¿no? Importantes porque no solamente porque sean relevantes, sino porque eh, inician, ¿no? Una transformación. En el caso de José María Guren, inicia la tradición de la poesía moderna, digamos, ¿no? En el Perú. Y en el caso de Valdelomar, porque con él se supera, ¿no? El modernismo y se acerca la narrativa a aspectos más cotidianos, inmediatos, ¿no? Centrales, que va a dar paso más adelante a la narrativa urbana, a la narrativa indigenista, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Muy bien. A ver, resolvemos entonces los ejercicios. Vamos con la primera pregunta, ¿no? De verdadero y falso, ¿no? Eso aquí, acá. La pregunta en esta ocasión tiene por clave la B. Vamos ahora a resolverla, ¿no? Y a ir explicando sobre todo, ¿no? Que ese es el objetivo en tal caso. Ya. Muy bien. Dice, con respecto al posmodernismo, ¿no? Se inicia con la publicación de la revista Mauta de Mariátegui. Esto es falso, ¿no? Porque el posmodernismo, mejor dicho, la revista de Mariátegui se publica en 1920, 28, perdón, 1928, ¿no? Y en ese periodo ya estamos en la vanguardia, ¿no? Estamos en la vanguardia, estamos en los, digamos, lo que podríamos llamar una primera etapa del indigenismo, ¿no? Propiamente. Y ya el modernismo y el posmodernismo ya han quedado atrás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y cuándo se inicia el posmodernismo? ¿No? Específicamente no se tiene una fecha clara, ¿no? O un evento trascendental que marque el inicio del posmodernismo en el Perú, ¿no? Ni siquiera se tiene claro la época en la que se desarrolla el modernismo, ¿no? Acá en el Perú. Lo que se tienen son, digamos, obras, autores, ¿no? Que marcan estas etapas, ¿no? En el caso nuestro vamos a hablar, por ejemplo, de José María Guren, de Valdelomar, como figuras, ¿no? Y no solamente representativas, sino eh, figuras eh, esenciales, ¿no? Dentro de la formación y el fortalecimiento del posmodernismo, ¿no? Y a estos autores pues los tenemos, ¿no? Muchos años antes de Amauta. Justo más adelante vamos a ver el libro de Simbólicas de Guren, ¿no? Que marca ahí, por ejemplo, un punto de inicio con respecto a la poesía, ¿no? Ahora, se suele hablar
no como un punto de inicio, sino como un punto de referencia, la tesis de José Gálvez, publicada en 1915, que precisamente describe el ambiente que rodea o que de alguna manera, eh, digamos, motiva, ¿no? Los rasgos del posmodernismo, ¿no? Pero aún así, muchos años antes ya tenemos a simbólicas, ¿no? Muy bien, pero Amauta no va. Ya. Dos, dice, se desarrolló en paralelo con el modernismo y vanguardismo. ¿Ya? Esto es falso porque el modernismo y el vanguardismo, para empezar, no son movimientos paralelos, sino que tienen una distancia clara entre los dos. Y en medio es donde se va a ubicar el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo, como su nombre lo indica, es una etapa, eh, no es que sea necesariamente posterior al modernismo, sino que es una etapa que está dentro del modernismo todavía, dentro de lo que podemos llamar modernismo, pero es un momento en el que ya se están superando algunos rasgos que marcan, ¿no?, la naturaleza del modernismo, ¿no? Y en ese sentido lo encontramos, digamos, en la línea final, ¿no?, en la línea última en el desarrollo del modernismo. Y de esa etapa sigue luego la vanguardia, ¿no?, que se inicia más o menos ya por la década de los 20 hacia adelante, ¿no? En cambio, el posmodernismo lo estamos ubicando más o menos en la década de los 10, para tener solamente un contexto, ¿no? Ujú. Entonces no es paralelo, ¿no? Ujú. Ahora, la 3 dice, aparece en un contexto de fatiga de la literatura modernista. Esto es verdadero. Precisamente comentábamos hace un momento la publicación del texto, de la tesis de José Gálvez, en la que describe precisamente ese ambiente de desgaste, de cansancio, de fatiga, de hastío que caracteriza la literatura de ese periodo. Y es ese ambiente precisamente el que va a propiciar, ¿no?, el viraje, el cambio, ¿no?, que va a significar el posmodernismo, ¿no? Ujú. Luego, la siguiente alternativa dice, entre los autores más destacados está José Gálvez Barnechea, ¿no? José Gálvez Barnechea sí es eh, eh, digamos, es un personaje central dentro de este periodo, ¿ya? Es decir, dentro de estos primeros años, ¿no?, del siglo XX, pero no es un personaje que esté afiliado al modernismo, o mejor dicho, al posmodernismo. Si en tal caso, José Gálvez está afiliado al modernismo, quizá, ¿no?, pero no al posmodernismo, ¿no? Y eso es lo que invalida esta alternativa o este enunciado, ¿no? En tal caso, entre los autores más destacados, pues tenemos a Valdelomar o tenemos a José María Ure, ¿no?, en tal caso. Ujú. Muy bien, entonces por estos motivos la clave es la B, ¿ya?, en la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2, ¿no? Acá en la pregunta 2 se nos pide analizar las características de la poesía de José María Ure. Ajá. La clave es la E. Vamos a analizar a ver por qué. A ver, uno dice, inicia la tradición poética peruana con la canción de las figuras. Este primer enunciado es incorrecto. ¿Por qué? Porque si bien Eguren inicia la tradición poética peruana, ¿ya?, no lo hace con canción de las figuras, sino con simbólicas, ¿ya? Hay dos libros, ¿no?, fundamentales que caracterizan la poesía de José María Eguren.
por un lado, estas simbólicas, ¿no? Que es publicado en 1911, y por el otro lado, esta Canción de las Figuras, ¿no? Cuya publicación, ahorita se me va, eh, marca, digamos, ¿no? Dentro de la misma línea, estos puntos, estas ideas, ¿no? Que van a fortalecer la tradición literaria. Sí, entonces acá el error está en Canción de las Figuras, ¿no? Es simbólicas en realidad, lo que debe de haber ido. Luego en dos dice, sus versos muestran una cosmovisión personal acerca de la realidad, ¿no? Eh, sí, aquí en tal caso no hay que confundir, ¿ya? No es que Eguren hable de la realidad, es decir, no es que él use su poesía para describir, para retratar, ¿no? La realidad, sino que su mundo, su universo poético, él lo obtiene a partir de asimilar de manera muy personal, subjetiva, la, elementos de la realidad. Por ejemplo, la imagen, ¿no? De este poema, el Duque Nuez, ¿no? Donde lo que encontramos nosotros es ahí todo un relato trágico, ¿no? Entre trágico y medio cómico, ¿no? Que está interpretado o que está representado por dos personajes, ¿no? Una nuez y una flor. Y sobre, o con esos dos personajes se va tramando, ¿no? Todo un episodio, te repito, que termina en un evento trágico, ¿no? Pero él toma de esa manera la realidad y la reinterpreta, ¿no? Desde su propia visión, desde su propia cosmovisión, que es una cosmovisión alegórica, simbólica, lúdica, exótica, ¿no? Y eso es lo que va a marcar, ¿no? Ese mundo de ensoñación, ese mundo mágico, ese mundo misterioso, ¿no? Que es el que va construyendo en sus poemas, ¿no? Entonces, de ese modo hay que entenderlo, ¿no? De por qué esta alternativa 2 es de verdadera, o sea, no se interprete como que Eguren copia la realidad, no, sino que él reconstruye o interpreta esa realidad desde su propia cosmovisión, desde su propio entendimiento o desde su propia imaginación, podríamos decir. ¿Ya? Por eso esto es verdadero. 3 dice el énfasis en la musicalidad del poema revela su influencia simbolista. Acá esto es verdadero y hay que ir, digamos, explicándolo por partes, ¿no? Una de las fuentes principales sobre las cuales Euren construye su poesía es el simbolismo. El simbolismo es un movimiento francés que surge más o menos a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Nace como una extensión, podríamos decir, del romanticismo, ¿no? Pero el simbolismo va mucho más allá que el romanticismo, ¿no? Uno de los principios fundamentales del simbolismo es la de entender el lenguaje de la literatura, de la poesía, como un concierto, como una armonía de símbolos, ¿no? Es decir, de imágenes que representan, ¿no? Que expresan conceptos, ¿no? Los símbolos. Entonces, todo poema tiene esa carga, ¿no? Y claro, podríamos seguir profundizando, ¿no? En la estética modernista, simbolista, pero ese punto es de donde parte precisamente algunos aspectos de la poesía de Buren, ¿no? Eh, la idea de la armonía, la idea del universo, la idea de los símbolos, las imágenes, ¿no? Es en gran medida lo que va articulando la poesía de José María Buren. Por eso es que, por ejemplo, en él, así como en los simbolistas, tenemos la concepción de la musicalidad en el poema,
¿no? Como un elemento constitutivo, ¿ya? Porque hay que entender, ¿ya? Que los simbolistas no entienden la musicalidad solamente en cuanto sonido, ¿no? O sea, no es una canción, es una melodía, digamos, como nosotros solemos definir, por ejemplo, una canción, una pieza musical, sino que la música para el simbolista, eh, no sé si lo traduzco bien, es una suerte de energía gravitacional, ¿no? Una suerte de fuerza cósmica que articula el universo. Es por eso que para los simbolistas un poema era un retrato del universo, ¿no? Era una suerte de síntesis del universo, ¿no? Y en ese sentido los símbolos actúan de esa manera, ¿no? Integran, digamos, esa armonía, ¿no? Ese ritmo del universo, ¿no? Por eso también perdón, ese título que José María Eguren eh, eh, le otorga a su segundo poemario, ¿no? La canción de las figuras, donde el sonido, la canción no es una articulación de sonidos, sino de imágenes, ¿no? De imágenes que se articulan, que se relacionan, que se armonizan, que vibran rítmicamente, ¿no? Y ese es, ¿no? El universo sobre el cual se construye, por ejemplo, la visión simbolista, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, Eguren los va a ir recogiendo, pero no con un afán imitativo, sino los va recogiendo como recursos con el cual Eguren va construyendo su propio estilo, su propia temática, su propia cosmovisión. Entonces, por eso es que a Eguren no se le conoce como un poema, como un poeta simbolista, sino se lo reconoce como un poeta que asimila, que recibe una importante influencia del simbolismo, ¿no? Eso marca una gran diferencia, ¿no? Bien, entonces ahí la alternativa o la tercera alternativa es correcta, ¿no? Ujú. La cuatro es falsa. A ver, dice, los escenarios rurales y costeños son parte principal de su poesía. Mm, bueno, acá hay una cuestión que puede entrar tal vez a confundir, ¿no? Cuando decimos los escenarios rurales y costeños. Bueno, eh, cuando hace un momento referíamos, ¿no? Que Eguren presenta, pero de modo personal, la realidad. Destacábamos el hecho de que él no pretende imitar, ¿no? No pretende, eh, digamos, retratar la realidad, ¿no? Sino que la toma como una fuente, como un insumo, ¿no? Desde el cual va construyendo su poesía, ¿no? Porque a esa realidad él la va moldeando a partir precisamente de sus interpretaciones o de su propia mirada, ¿no? Sus propios códigos, ¿no? Sus propias coordenadas. Entonces, él no, claro, el espacio costeño, rural lo rodea, pero su poesía no lo toma como temática, ¿no? No lo toma como fondo, no lo toma como escenario, ¿no? Eguren no habla de Lima, no habla de sus calles, no habla de las, digamos, bueno, en esa época acá no había tantos barrios, ¿no? Era más un, digamos, una suerte de villa, ¿no? Con casas, poblados, ¿no? Y chacras, digamos, y haciendas, ¿no? Por muchas zonas. Entonces, pero Eguren no retrata esos espacios, ¿no? Y por lo tanto, esos escenarios rurales y costeños no son ni siquiera parte de su poesía. Entonces, por eso esta alternativa es falsa, ¿ya? Sintetizando.
Eguren podrá tomar elementos de esa realidad, pero Eguren no está retratando esa realidad, ¿no? Eguren lo que está haciendo simplemente es recoger algunos aspectos y con ello construir su propio universo, ¿no? Su propio mundo, ¿no? En su poesía, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Muy bien, entonces la 2, la clave es la 3. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. En esta pregunta se nos indica, ¿ya?, que identifiquemos las características de la poesía de Buren, ¿ya?, presentes en los versos citados del poema Efímera, del poema, ¿no? Y se nos pide identificar las características de ese poema, o las características de la poesía de Buren, ¿no? Características, ojo, que ya de alguna manera habíamos estado recordando cuando hablábamos aquí, ¿no?, de estos rasgos también de Buren, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, leamos el poema, ¿no? ¿No? Allá dice: "Da vespertino rayo la zarca luna, ronda efímera verde por la laguna. Por las aguas doradas dichosas vuelas, celebrando la vida con tarantelas. Ya miras las luciolas de los jardines, y en ribereñas casas los lamparines. En tu vuelo soñando buscas la orquesta de la luz nacarina por la floresta". Muy bien, a ver, veamos las alternativas. Aquí la clave es la D, ¿no? 1, 2 y 3 dice, corresponden a características de Gurenal. Vamos a ver. La primera dice: la rima destaca la musicalidad del poema. ¿Qué es una rima? Una rima es una figura literaria que se sostiene en la coincidencia de los sonidos finales de los versos, ¿no? Es decir, en este caso, de las coincidencias en las sílabas al final de los versos, ¿no? Y marca, ¿no?, de esa manera un ritmo, ¿no?, que acompaña muchas veces, ¿no?, la melodía, la musicalidad del poema. Entonces podemos ver nosotros acá, por ejemplo, en estos versos, que hay una rima, ¿no? Y sobre todo podemos observar, aunque esto no lo está preguntando el ejercicio, pero sí se habló de este tema que ahora voy a mencionar y que podemos tomarlo también como un elemento, ¿no? Claro, no es, es difícil calificarlo acá como como una rima consonante, ¿no? Porque se supone que las rimas consonantes tiene las sílabas idénticas. En cambio aquí no. O sea, la terminación es idéntica, pero el primer margen silábico, ¿ah?, si lo podemos llamar así, es diferente, ¿no? Como por ejemplo ahí cuando dice luna y laguna, ¿no? En realidad sería, al final si tenemos que definirlo, pues sería una rima sonante, ¿no? De todas maneras. Pero esa coincidencia final, porque vemos nosotros todas las rimas, por ejemplo acá, ¿no?, to- todas las rimas, ¿ya? Por ejemplo aquí, eh, son rimas que coinciden, ¿ya?, en la última, eh, digamos, en el núcleo, en el segundo margen, ¿no? Y curiosamente, ¿sí?, curiosamente, sí, pues, ¿sí?, curiosamente, todas son graves, todas son palabras graves, ¿no? Y la rima incide ahí y eso le da mucha mayor sonoridad, ¿no? Eso también ya es un recurso, este, de estilo, ¿no? Es un recurso que tiene que ver con la composición misma. Pero bueno, acá tenemos las rimas y vemos claramente que sí, esa rima contribuye con la musicalidad del poema. Ujú. Luego la 2 dice: el cromatismo resalta en sus descripciones.
Los colores, ¿no?, están presentes dentro de su poesía, porque su poesía se sostiene a través de las imágenes. Entonces, las imágenes se componen sobre la base de los colores. Entonces, el cromatismo se convierte en un elemento fundamental en la poesía de Göring, ¿no? Y aquí es un buen momento para hablar también del tema del cromatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, uno observa, por ejemplo, acá, ¿no?, verde, dorada, ¿no? Eh, pero dice, bueno, luz, se añaden la luz, aunque sea, ¿no? Y claro, directamente el poema menciona algunos colores, ¿no? Pero ahí no hay que confundirnos, porque cuando dice musical, cuando dice cromatismo, se refiere al color, por supuesto, pero no a que se mencione necesariamente los colores, ¿ya?, en el poema, sino que se aludan o que se refieran a elementos, objetos o seres que entrañan colorido, ¿ya? Por ejemplo, podemos considerar como parte del cromatismo si el poema o el poeta menciona un pavo real. Lo sabemos, el pavo real es reluciente y su cola tornasolada. Entonces ahí está el cromatismo, por ejemplo. Entonces no es necesario que mencione azul, no sé, blanco, etcétera, sino que con ese animal, por ejemplo, ya se está planteando el color o los colores, ¿no? Si el poema dice rubí, por ejemplo, ¿no?, ya inmediatamente también se destaca un color, ¿no? Entonces, eso también es parte del cromatismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos la zarca, ¿no?, que nos habla de lo pálido, nos habla luego de las, eh, a ver, la banda efímera, las luciolas, ¿no? Las luciolas que, pues, déjenme verificar, son flores, me parece. Ahora vamos a ver, ¿no? Se cree, hay que verificar, ¿no? Ahora vamos a ver. Las luciolas no está en el diccionario. Ah, a ver, por acá dice lucio, a ver qué. Mm, ah, interesante esto, ahora vamos a ver por qué. Mm, mm, ¿cómo? A ver, qué pesado, envía la misma. ¿Qué que se me envía la misma? A ver, entonces, vamos a buscar. Ah, mira, qué interesante. Las luciolas son luciérnagas. Son un tipo de luciérnagas orientales, ¿no? Más exótico y difícil no podría ser de Google, ¿no? Luciolas son luciérnagas. Entonces dice, ya miras las luciolas de los... Eso también puede entrar como cromatismo, ¿no? Por la idea de la luminosidad, por la idea del color, la luz, ¿no? También, claro, puede entrar como cromatismo, ¿no? Interesante. Y en ribereñas casas los lamparines, claro, es de noche, está describiendo la noche, entonces las luciérnagas, ¿no? Las luciolas brillan, ¿no? Dice, y en tu vuelo, soñando, busca la orquesta de la luz nacarina, nacarina, por ejemplo. Este sí es un color, ¿no? Nacarina por la floresta. Podemos identificarlo, ¿no? ¿Mm? Vamos a sacarlo ahí esto. Ajá.
A ver. Nácar, ¿no? Claro, el tono del nácar. Ya, muy bien. Entonces, se destaca ahí el cromatismo, ¿no? Ujú. Vamos con la tercera. Dice, representa imágenes lúdicas y oníricas. Claro, si partimos del hecho de que Eguren nos plantea una realidad, eh, um, digamos, no de fantasía, sino de misterio, una realidad donde, digamos, hay esta ambigüedad, hay esta imaginación, ¿no? Claro, hablamos entonces de elementos oníricos, ¿no? E imágenes lúdicas, ¿no? Por las imágenes sorprendentes que también nos suele mostrar, ¿no? Entonces sí, podemos hablar acá de también, ¿no? Un rasgo que distingue la poesía de José María Gura. Y tenemos la última que dice, evoca escenas familiares y autobiográficas, ¿no? Esto es ya a esta altura nos queda claro de por qué no es esta la clave, ¿no? Porque, como decíamos más arriba, y desde la primera pregunta inclusive, eh, Eguren no eh, retrata la realidad, ¿no? No es su propósito, ¿no? En ese sentido, no evoca escenas familiares, ni tampoco tiene rasgos autobiográficos, ¿no? O temas autobiográficos. Muy bien, entonces terminamos ahí. La clave de la 3 es la D. Y nos vamos ahora a la pregunta 4. Ujú. En la pregunta 4 también nos piden identificar las características de la poesía, ¿ya? De la poesía del autor. Pero en esta ocasión nos plantean dos cuartetos de el poema titulado La niña de la lámpara azul. Entonces leemos los versos, ¿no? Y nos dice, ¿no? En el pasadizo nebuloso cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Muy bien, a ver, acá la clave es la A, donde dice utiliza la sugerencia para representar un mundo de ensueño, ¿no? Claro. ¿A qué se refiere acá? Dice. Ya. Lo que nos está mostrando a nosotros es el personaje. O sea, el personaje central del poema es la niña de la lámpara azul. Y lo que hace el poeta es describirla, ¿no? Pero no la describe directamente, sino que nos va a insinuar, ¿no? Esas imágenes. Cuando dice, por ejemplo, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. O sea, ahí, por ejemplo, nos manda o nos describe o nos presenta, mejor dicho, una cualidad que la describe no de manera directa en cuanto al personaje, sino que lo asocia con un pasadizo nebuloso, ¿no? En Estambul, ¿no? Como un mágico sueño, dice. Y esa es la imagen que nos permite imaginar, deducir, ¿no? el, el perfil, ¿no? Del personaje, ¿no? Y abajo dice, ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, ¿no? Entonces no nos dice eh, el gesto que ella toma, no nos dice cómo es su cabello, sino lo que nos está presentando a nosotros son características, pero a partir de representarla o de simbolizarla, ¿no?
a través de diversas imágenes, ¿no? Entonces, ahí es por donde está actuando este recurso de la insinuación, ¿no? En el poema, ¿no? Muy bien. ¿Por qué las demás alternativas no son clave? La B dice, recurre frecuentemente al uso de arcaísmos y neologismos. Esta alternativa es casi casi verdadera, porque sí, Eguren recurre a arcaísmos, ¿no? ¿Qué es un arcaísmo? Es un término en desuso. Ya, un término, pues, podríamos decir antiguo, pero bueno, muchas de las palabras del castellano son antiguas y no necesariamente son arcaicas. Lo arcaico tiene que ver no solamente con lo antiguo, sino también con que, digamos, ya no es una palabra que se usa actualmente, ¿no? Entonces, en el caso de Guren, vamos a encontrar nosotros arcaísmos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el verso o la estrofa con la que acaba Los Reyes Rojos. Ahí encontramos, por ejemplo, un arcaísmo, ¿no? Cuando Guren dice, y firmes combaten foscos los Reyes Rojos, ¿no? Fosco, ¿no? Fosco es una expresión que expresa o que señala, ¿no? Eh, la energía, la actitud, digamos, em, dice acá, por ejemplo, Osco, ¿qué es? Dice, Fosco, dice, dicho del pelo alborotado o ahorcado, el osco, oscuridad de la atmósfera, selva o selva enmarañada, ¿no? Entonces nos habla de alborotado, ¿no? De rizado. Entonces cuando dice firmes combaten foscos, es decir, los reyes están peleando así enmarañados, ¿no? Por eso dice firmes combaten foscos, ¿no? Estos están enmarañados, no es que estén peleando, ¿no? Así como boxeadores, sino que están como enredados, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos presenta esa imagen, pero lo hace a través de un término este, arcaico, ¿no? Porque fosco es la expresión que luego va a derivar en osco, ¿no? Que es precisamente lo que señala el término, ¿no? Enmarañado. Muy bien, lo que invalida la alternativa B es esta expresión, neologismos, ¿no? Eguren no emplea neologismos. ¿Qué es un neologismo? Es es un concepto que se crea, que se inventa, ¿no? Que se genera, ¿no? Un concepto nuevo. No es solamente una palabra, hay que marcar siempre la diferencia, ¿no? No es porque uno se invente una palabra, ya está inventándose un neologismo. Esto porque, por ejemplo, ¿no? Yo me puedo, si yo digo a lápiz, por ejemplo, en vez de decirle lápiz, ¿no? Le digo, no sé, tato o tapo, por decir, ¿no? Le digo tapo. Al lápiz. Entonces me estoy inventando una palabra, pero, ¿no? Sigue siendo el mismo concepto. Entonces no, ahí no hay neologismo. Neologismo es cuando la palabra genera un significado nuevo, ¿no? Eh, por ejemplo, ese famoso neologismo de Vallejo, ¿no? Que él usa en Trilce, la palabra cancionar. Los gallos cancionan, dice, ¿no? En vez de decir los gallos cantan, los gallos cancionan. Y decir cancionar no es lo mismo que cantar, ¿no? Claro, entonces, porque cantar es la interpretación. Cancionan vendría del sustantivo canción. Canción es lo creado, es la obra. Entonces, cuando el gallo canción está creando, está inventando, es el creador del gallo. Entonces, es una, un sentido diferente el que se está empleando ahí. Y eso es lo que propone precisamente el neologismo, ¿ya? Muy bien. La C dice, usa un lenguaje sencillo para mostrar descripciones objetivas, ¿no? Ya con la idea del arcaísmo que estuvimos mencionando hace un momento, podemos nosotros decir que Guren no emplea exactamente un lenguaje sencillo,
sino por el contrario, debido al carácter, digamos, arcaico de algunos términos y del estilo sugerente, ¿ya? Es que se plantea, ¿ya? Que se plantea la, este lenguaje, digamos, un poco más complejo, un poco más, eh, digamos, no oscuro, pero sí eh, poco detallado en tal caso, ¿no? O poco conocido. La D dice, describe aspectos propios de la realidad inmediata del poeta. Ya esta alternativa ya la tenemos en todas las demás preguntas. Creo que ya queda claro, ¿no? El hecho de que Euren no está, no está retratando la realidad, ¿no? Entonces, él no describe aspectos propios, ¿no? Él, como decíamos hace un momento, eh, toma algunos elementos y él los reinterpreta, ¿no? Eso, eso ya es diferente, ¿no? Muy bien. Entonces en la E, ahora vamos a la E, dice, incluye elementos autobiográficos con un tono nostálgico, ¿no? Nuevamente, no es como en el caso anterior, ya lo hemos visto, nada de realidad, nada de autobiografía. El propósito de la poesía de Gurren no es no ser referencial de esa manera, ¿no? En principio, ¿no? Y eso por eso lo marcamos de esa manera. Ujú. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, vamos con la pregunta 5. ¿Ya? Ahora ya viramos, ¿no? Cambiamos de tema, ya no estamos hablando de Euren y nos vamos ahora a hablar de Colónida, ¿no? Y Abraham Valdelomar. Muy bien. Ujú. Muy bien. Dice, marque la alternativa que contiene, ¿no? La secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Eh, y esto con respecto al movimiento Colónida, ¿sí? Muy bien. Dice, surgió con las revistas Contemporáneos y Cultura, ¿no? Para esto, recordemos que la clave es la C, ¿no? En ese sentido, sí, esta alternativa es verdadera. Claro, algunos dirán, pero, profesor, ¿y la revista Colónida? ¿No? Sí, por supuesto, tiene cabida aquí, pero la revista Colónida en tal caso es el espacio donde se consolida, ¿no? El movimiento, ¿no? O el grupo, ¿no? Pero es a partir de las revistas Contemporáneos y Cultura, que son anteriores, ya, donde se, eh, digamos, surge, ¿no? Ya esta actitud, o se integran, digamos, estos escritores, ¿no? Muy bien, entonces esto es verdadero. Ujú. Luego la 2 dice, significó la rebeldía contra las modas y las castas literarias, ¿sí? Contra las modas y las castas literarias. Sí, esa es la característica principal precisamente de Colonia, ¿no? Porque eh, el posmodernismo, si lo vemos así en general, ¿no? Es una etapa de cambio o de renovación que produce un giro, ¿no? En nuestra literatura, donde se abandona, ¿no? Las características modernistas, ¿no? Y se inaugura, ¿no? Una nueva dirección, por ejemplo, con Eguren lo estábamos viendo, ¿no? Se inaugura la, digamos, la tradición poética, ¿no? Y eso marca precisamente, ¿no?
una etapa nueva, ¿no? En el caso de la literatura de la prosa también, ¿no? Con Valdelomar se inicia también un nuevo camino, un nuevo devenir, ¿no? Y ahí es donde se marca. Y esta actitud de los colónidas se ve reflejada por su carácter rebelde, no confrontacional, ¿no? Se conocen, ¿no?, muchas anécdotas que giran en torno a la actitud precisamente de Colónida, ¿no? Al momento de, digamos, tomar, ¿no? O enfrentarse, ¿no?, al statu quo de la época. Muy bien, tres, dice, estuvo integrado por jóvenes escritores de la capital. Ya, esto es falso porque, bueno, lo principal es porque no todos eran de la capital. Es más, la gran mayoría eran escritores provincianos. De ahí precisamente la temática que va a predominar y va a identificar a Colónida en el mundo provinciano, ¿no? Y esa es la siguiente alternativa, ¿no? Y esa temática se impone con los Colónida y es también gracias a esa temática que se produce un giro y entonces la literatura se abre, ¿no?, a observar, ¿no?, a abordar diversos temas y espacios, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Porque antes estaba como que muy centralizado, ¿no?, dentro del espacio limeño, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces queda la clave la C. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 6. Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ya acá se nos pide completar el enunciado, ¿ah? Tomando en cuenta, ya, tomando en cuenta los versos. Estos versos pertenecen al poema El hermano ausente en la cena de Pascua. Mira, el poema nos está diciendo bastante, ¿no? El hermano ausente, ¿no? Y sí, pues, ¿no? El poema lo que hace es retratar una cena, ¿no?, que se está realizando, que se va a realizar. Y quien habla, en este caso, pues el habla telírico o el poético, eh, eh, alude al recuerdo del hermano que ya no está, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? O alude o describe el sitio vacío, ¿no? En el segundo cuarteto que se presenta acá dice, ¿no? Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel. Y se musita el nombre del ausente, ¿no? Entonces ahí el tono de nostalgia, ¿no? Es lo que va a marcar sobre todo este ambiente, ¿no? Y además al hablar del tono familiar, es decir, de la familia, de los padres, de la madre sobre todo, ya se está aludiendo pues al ambiente familiar, ¿no? Es por eso que el término que añade aquí o que completa aquí es la B, ¿no? Donde dice, ¿no? El hermano ausente en la cena de Pascua de Abraham Lomar, se puede afirmar que la obra del escritor iqueño se caracteriza por, en muchas ocasiones, el tono nostálgico e íntimo, ¿no? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, el Caballero Carmelo, ¿no?, que lo vamos a ver en un segundo, eh, ahí el tono íntimo, porque se describe el ambiente familiar y todo está inclusive narrado hasta en primera persona, y también, ¿no? Em, el recuerdo, ¿no? Porque la historia del Caballero Carmelo es un recuerdo que el narrador, ¿no?, quien se ubica en un presente, digamos, ¿no?, rememora, ¿no? Y rememora precisamente con nostalgia, ¿no? Rememora con nostalgia. Ujú. Muy bien. Entonces, correcto, esta es la clave. Veamos ahora por qué las demás no son claves. Dice, la A dice incluye neologismos. Ya bueno, ya sabemos que es un neologismo y obviamente Valdelomar no emplea neologismos. Los neologismos ustedes lo pueden identificar más con la poesía de vanguardia, ¿ya? Ahí es donde sobre todo se convierte en una herramienta, ¿no?, para los objetivos de las vanguardias, que es el lenguaje, ¿no?, experimental, etc.
La C, dice, ¿no? Representar escenas del ensueño o de ensueño, ¿no? Esto es Oeguren, ¿no? Valdelomar no, Valdelomar es más, en ese sentido, más realista. En ese sentido, ya no estoy diciendo que sea un escritor realista, sino me refiero a que, a diferencia de ese mundo mágico, ¿no? Misterioso de Eguren, Valdelomar nos trae más la vida cotidiana, el mundo inmediato, ¿no? Pues en ese sentido yo decía es más realista, ¿no? Muy bien, pero entonces esta no va. Luego la D dice destacar descripciones urbanas, ¿no? Esto se refería a descripciones de la ciudad, pero Valdelomar en realidad se centra en el mundo provinciano, principalmente en la aldea, ¿no? En el pueblo, no en la ciudad. Toda la historia del Caballero Carnero, por ejemplo, sucede en el espacio rural, ¿no? En los poblados, la caleta de San Andrés, ¿no? Y la E dice denunciar el maltrato en provincia. Em, bueno, eso ni es tema de la poesía de Valdelomar o de su literatura, ni tampoco está presente en el fragmento o los versos que se ha citado hace un segundo, ¿no? O sea, no se habla de violencia o maltrato en esos poemas, en esos versos. Entonces, por eso, esta es error. Ujú. Muy bien. Vamos con la 7 entonces, para ver ahora las respuestas, ¿no? A ver, la 7 dice, dice con respecto al argumento del cuento del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Sobre el argumento, ¿ya? Sobre el argumento. Ujú. Entonces dice, el padre compra al Carmelo por su gran estirpe de gallo de pelea. ¿Ya? Entonces dice, el padre compra al Carmelo por su gran estirpe de gallo de pelea. Bueno, ahí el error, porque acá la clave es la B, ¿ya? La clave es la B. El error radica en que, eh, a ver acá, no, ya, el error radica en que el padre no compra el Carmelo, ¿no? El Carmelo es un regalo, ¿no? El hermano mayor, después de mucho tiempo, regresa y trae consigo unos presentes, ¿no? Entre ellos está el Carmelo, ¿no? Que se lo va a entregar a su padre, precisamente, ¿no? Muy bien, veamos ahora la 2. Dice, el padre desafía al dueño del ajiseco, ya que no acepta su soberbia, ¿no? Acá eh, es falso porque no es el padre quien desafía al dueño del ajiseco, ¿no? Sino que en realidad el padre recibe ese desafío, ¿no? Y lo que acepta es más que nada por una cuestión simplemente de honor, o sea, ya el gallo Carmelo en ese momento es ya un gallo muy mayor, ¿ya? Y el dueño acepta la pelea, ¿no? No por ambición ni nada por el estilo, sino simplemente para salvaguardar el honor del gallo, ¿no? Porque el dueño del ajiseco había pues cuestionado, ¿no? La leyenda del gallo. Entonces, de ahí surge el desafío, ¿no? Entonces, falso la 2 porque el padre no desafía al dueño, ¿no? La 3 dice, el Carmelo demuestra su gallardía durante su duelo. Ujú. Eso es verdadero. ¿Y de qué manera lo muestra? Cumpliendo su misión, ¿no? ¿Cuál era la misión del Carmelo? Pues vencer, ¿no? Y el Carmelo lo hace, ¿no? Sabiendo probablemente, ¿no? Por la herida que él iba a morir, ¿no? El Carmelo, con el último esfuerzo que tiene, le produce una herida mortal, ¿no? Al ajiseco, ¿no? Con las navajas que tenía Carmelo. Y ahí es donde el Carmelo, una vez que no se ve vencedor, ahí recién
es cuando el Carmelo cae en la arena, ¿no? Porque recordemos que antes el ajiseco lo había herido, ¿no? Lo había herido mortalmente, ¿no? Y el Carmelo al final, tal vez consciente, ¿no? De que va a morir, no se detiene, ¿no? En su objetivo, ¿no? Y cuando ve que su objetivo está cumplido, ahí de recién desfallece, ¿no? Ujú. Muy bien. La 4 dice, el protagonista, días después de su lucha, fallece en el hogar familiar, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? El Carmelo cae, después de ser vencedor o de saberse vencedor, cae en la arena malherido, ¿no? El ajiseco le había producido una lesión importante. Y entonces el Carmelo, pues ya al final no puede y se cae, ¿no? En el suelo, en la arena. Y los niños toman al Carmelo y se lo llevan a casa y lo cuidan durante 2 días, hasta que al final del segundo día, durante el atardecer, al Carmelo, ¿no? Se levanta, mira el atardecer por la ventana, canta ¿no? Y muere, ¿no? Entonces sí, esto es verdadero, ¿no? Ujú, correcto. Muy bien. Entonces la clave es la B, ¿no? Ujú, perfecto. Muy bien, vamos con la última. Por acá. Muy bien, vamos con el último de los ejercicios. Esta es la pregunta número 8. Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto al comentario sobre el cuento El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Esto es sobre el comentario, es decir, digamos la interpretación, ¿no? Interpretación se da. Dice, la historia es narrada desde una perspectiva infantil, esto es verdadero, ¿no? En realidad, gran parte de los cuentos, ¿no? De este periodo de Valdelomar tienen este factor en común, ¿no? Que es un niño el que va a narrar, digamos, los hechos, ¿no? En principio. Ajá. Luego dice, la memoria, ¿no? Es una de las estrategias discursivas del autor. Estrategia discursiva del autor. Y eso también es cierto, ¿no? Porque eso lo podemos, aunque claro, es un poema, el que vimos acá arriba, el de la Cena Pascual. Ese es el tono, digamos, que va a marcar la narrativa de Valdelomar también, ¿no? Es decir, son hechos familiares del pasado que él narra desde su presente como narrador, ¿no? Y entonces esos hechos que él narra son pues hechos del pasado. Su mirada entonces es íntima, es nostálgica, ¿no? Y eso es lo que plantea, ¿no? Ujú, muy bien. 3 dice, el ritmo de la narración demuestra una orquestación musical. Bueno, esto lo descartamos claramente, rápidamente, porque está marcando una característica que pertenece en realidad de Goren y que viene del simbolismo, ya lo explicamos, ¿no? De dónde viene. Entonces no tiene nada que ver con la prosa de
Abraham Valdelomar. ¿Ya? Muy bien, y luego dice, el sentido trágico se evidencia por el destino del protagonista. ¿No? El sentido trágico se evidencia por el destino del protagonista. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el destino del protagonista? Pues la victoria y la muerte, ¿no? Y esos dos se cruzan en esa arena, ¿no? Cuando el Carmelo logra vencer, pero a costa de su propia vida, ¿no? Y ahí es donde viene el sentido trágico, ¿no? Tiene una misión que cumplir y la cumple con la muerte, ¿no? Entonces, ahí es, repito, donde viene ese sentido trágico, ¿no? Que marca al gallo, ¿no? Al final. Muy bien, entonces esa es la clave de la pregunta 8, ¿no? Con esto hemos recorrido, ¿no? los ejercicios de esta semana. Así que ahora vamos a estar atentos a las consultas que vayan a realizar a los estudiantes. Ujú.